Pues una vez más, por la pura, infinita y misericordia del Señor, podemos decir que hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios ha sido bueno y su fidelidad para con nosotros, para con su iglesia, para con su pueblo, pues siempre se ha manifestado, como dice la palabra del Señor, que Dios es fiel y su fidelidad la podemos ver a través de su creación. Podemos ver que Él ha sido bueno para con nosotros, nos ha cuidado, nos ha guardado, ha sido fiel en todo momento. Pues todos sean bienvenidos una vez más a este tiempo que pasaremos a través de nuestro caminar, nuestro recorrido de la palabra del Señor. Por lo tanto, yo le invito pues que se una conmigo, tome su Biblia, agarre su Biblia y ábrala ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Estaré compartiendo el versículo 1 al versículo 7. Así comenzaremos nuestros pequeños devocionales que estamos llevando a cabo estas veces, y esto es para pues alimentar nuestro alma, nuestro espíritu, y de esa manera poder nosotros ir edificando lo que es la iglesia de Cristo. Pues vamos a orar, así iniciaremos nuestro tiempo juntos a través de la palabra del Señor. Pues sí, amado Padre poderoso Señor, yo reconozco de que tú eres Dios y que no hay ningún otro Dios como tú. Señor, te doy gracias porque tú has sido fiel, nunca nos has abandonado, nunca lo has hecho y nunca lo vas a hacer. Padre eterno, gracias porque tú eres el Dios bueno, el Dios que siempre demuestra su bondad, sus misericordias para con nosotros, y sus misericordias para con nosotros se renuevan cada mañana. Padre eterno, te pido, te ruego, te suplico, pues que tú uses tu palabra, permite que tu palabra pueda, Señor Santo, ministrar nuestras vidas. Pues queremos, Señor, crecer en ella. También queremos, Señor, amarla, respetarla. Y también pues deseamos, Señor, todo corazón, llegar a parecernos y a reflejar el carácter de Cristo Jesús a través de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te pido y te ruego estas cosas. Amén y amén. Pues confío de que ya tenga tomado su Biblia y la haya abierto ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Estaremos compartiendo ahí la palabra del Señor, lo que tiene que decirnos. El apóstol Pablo aquí, escribiendo a los tesalonicenses, se dice que el apóstol Pablo, cuando tuvo aquella visión del varón de Macedonia y fue y predicó el evangelio, no nos dice la razón y el motivo de por qué Pablo tuvo que salir apresuradamente de aquella región, tal vez por las persecuciones que estaba viendo, tanto en Efesios como en Filipos, y por lo tanto Pablo tuvo que salir, pero sin antes no dejar ahí un núcleo, un grupo de personas, de hermanos, de judíos, prosélitos, también algunos pues, gentiles que estaban ahí para que ministraran la palabra del Señor. La iglesia, como cualquier otra iglesia, cuando falta liderazgo, pues comienzan a tener problemas. Y uno de los problemas que había aquí en esta iglesia es que comenzaban a decir entre ellos de que habían recibido cartas, que habían recibido alguna visión de ángeles, o otros que decían que Pablo les había escrito, que les había visitado, y por lo tanto estaban diciendo de que, pues que tratando de levantar nuevas falsas doctrinas, o otras doctrinas, y el apóstol Pablo tuvo que escribirles y enviar a Timoteo. De esa manera Pablo aquí escribe esta carta, pues preocupado por la situación que se estaba encontrando, en este caso ahí en Tesalónica. Y dice así la palabra del Señor ahí en capítulo 2, versículo 1. Estaré compartiendo el versículo 1 hasta el 7. Dice así la palabra del Señor: porque vosotros mismos sabéis, oh hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecidos y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.
Porque nunca usamos palabras lisonjeros, como sabéis, ni cubrimos avaricia de Dios, ni cubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargos como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces aquí miramos al apóstol Pablo escribiendo y diciendo estas palabras a los tesalonicenses. Les dice, porque vosotros sabéis. ¿Qué sabían? Pues lo que había sucedido, lo que había acontecido, la razón por la cual Pablo tuvo que dejar Tesalónica, tuvo que salir apresuradamente de ahí. Las razones pues no las dice aquí la palabra del Señor, pero asumimos de que pues había aquella persecución que ya había comenzado y por lo tanto, tanto en Efesios, tanto en Filipos y ahora en Tesalónica, pues estaban persiguiendo a Pablo. Había oposición. Pablo dice que en medio de aquella oposición, él pudo todavía exponer y predicar la palabra del Señor. Tal vez estuvo ahí un tiempo corto, estuvo entre ellos ahí predicando la palabra del Señor 1 año, 2 años, año y medio, pero se levantó este grupo y Pablo cuando se fue no lo dejó solo, no lo dejó a la deriva, no lo dejó huérfanos, sino dejó un grupo de hermanos para que estuviesen ministrando, enseñando, dirigiendo esta iglesia. Y Pablo dice, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de una gran oposición. Siempre han habido personas que se oponen al evangelio de Cristo Jesús. Siempre han habido personas que son extractores que quieren destruir el mensaje, destruir la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo, aún en medio de todo eso, él fue perseverante y expuso la palabra del Señor en medio de esa gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Nada de eso, el apóstol Pablo. Tal parece que había ciertos detractores que estaban queriendo o ultrajar o engañar o a las demás personas hablando que Pablo pues estaba hablando con engaño, en este caso a la iglesia de ahí de Tesalonicenses. Y es por eso que Pablo pues dice que él estuvo con denuedo, predicando el evangelio del Señor, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio. Pablo buscaba siempre la aprobación de Dios, nunca buscaba ni de ninguna manera u otra querer agradar a los hombres. En este caso, querer hacer lo que los hombres querían que se llevara a cabo, que hiciera. Y es por eso el apóstol Pablo dice que él buscaba agradar a Dios. La tendencia humana siempre ha sido querer congraciarse con las personas, con un ser humano, pues estar bien con ellos. Y pues a veces así dentro de las iglesias los pastores llegan a ese extremo para querer congraciarse o estar bien con ciertas personas, pues tratan de hacer las cosas a la manera que ellos así lo quieren. Y el apóstol Pablo dice, no, en este caso, en mi caso no fue así. Él buscaba agradar a Dios. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Sin duda alguna de que aquí miramos que la razón por la cual Pablo tuvo que salir huyendo es porque había personas que se oponían. Había personas que querían de alguna manera u otra hacer que el apóstol Pablo pues dijera y expusiera la palabra del Señor de acuerdo como algún sector de personas lo estaban pidiendo que así se hiciera. A veces así sucede dentro de las iglesias. A veces se pide que no se hable ciertas cosas porque pueden ofenderse de ciertas maneras de ciertas personas. Las personas se ofenden cuando se les habla, se les dice en cuanto al pecado. Y si la persona está viviendo en pecado, pues con más razón, está ahí, no le gusta, no le agrada
ese tipo de mensajes. Y eso es lo que estaba pasando, tal parece, en la iglesia estadounidense, y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo tuvo que salir apresurado de ahí, de esta iglesia. Pero el apóstol Pablo, aún preocupado por lo que aquellos detractores, aquellos que estaban oponiendo, aquellos que querían introducir ciertas enseñanzas que no tenían nada que ver con el evangelio, Pablo tuvo que escribir esta epístola, y también tuvo que enviar a un líder, en este caso a Timoteo, para que les ministrara, o al menos para que mirara y trajera, en este caso, algunas novedades, cómo estaba la iglesia llevándose a cabo allá. Y vuelve a decir el apóstol Pablo, versículo 5, dice: porque nunca usamos palabras de lisonjeros, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Entonces miramos pues aquí que el apóstol Pablo está en cierta forma no defendiendo, pero él está diciendo: nunca usamos palabras que fueran lisonjeras, o palabras que fueran de doble sentido, palabras que no fueran la palabra del Señor, que no fueran la doctrina del Señor, que no fueran palabras que edificaran la iglesia de Cristo Jesús. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Entonces, Pablo nunca buscó para él ni fama, ni fortuna, ni buscó tampoco sacar provecho del evangelio. Hoy en día, tristemente, eso sucede, ¿no? Que hay tantos evangelios en los cuales lo usan de alguna manera para sacar provecho de él, y de cierta manera aquellas personas que están exponiendo ese tipo de evangelio pues se están enriqueciendo a cuestas de la inocencia, del buen corazón de las personas. Y Pablo dice: yo no hice eso, no hice eso. Y no, el evangelio de Cristo Jesús no consiste en eso. El evangelio de Cristo Jesús consiste solamente en presentarlo, darlo para que la gente pueda escuchar, y de esa manera poderse darse cuenta de que Cristo Jesús tiene planes para con la vida de las personas, que les importa, que son importantes para el Señor. Y en fin, es tan amplia, tan extensa la palabra del Señor, que es imposible quererla manipular de una manera que podamos así sacar provecho. Dios nos guarde, Dios nos libre de tal cosa. Pues al fin y al cabo, esta es la palabra del Señor. Amén. Y dice así, Pablo dice que Dios le es testigo de que nunca había hecho eso, nunca lo hizo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros cargos como apóstoles de Cristo Jesús. Pablo está diciendo aquí: nunca buscamos la gloria de nadie. Nunca buscó pues que las personas, congraciarse con las personas, y de alguna manera u otra Pablo pudiese sacar provecho de aquello. Aunque Pablo dice como apóstol tenía cierta autoridad. ¿De qué manera? Pues vivir del evangelio. Vivir del evangelio. Cristo Jesús dijo que aquel que predique el evangelio, pues que viva del evangelio. Entonces, Pablo dice que aunque él como apóstol podía de alguna manera obtener de ellos el sustento o la forma de poder vivir, subsistir, para poder seguir predicando el evangelio de Cristo Jesús, aún con todo y eso, dice: yo no lo hice. En otras palabras, Pablo nunca estuvo pidiendo dinero a cambio de que él estuviese ahí predicando el evangelio. Nunca lo hizo el apóstol Pablo. Ahora, que las iglesias lo apoyaban, lo ayudaban a él, ya salía de las iglesias, y como Filipos, y esa iglesia siempre fue fiel, apoyando al apóstol Pablo en cuanto a sus necesidades materiales, económicas, para el sustento de su vida diaria. Y Pablo está diciendo aquí que aunque podíamos ser los cargos como apóstoles de Cristo, pero aún con todo y eso, él no lo hizo. Él no lo hizo. Dice versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura
a sus propios hijos. Aquí el apóstol Pablo está usando esta ilustración, esta manera para ilustrar la manera en que él estuvo entre ellos. Dice que estuvo como la nodriza. ¿Qué era la nodriza? Es aquella madre o aquella mujer que sustituía a la madre para cuidar de sus hijos. Y por lo tanto Pablo está diciendo, como una nodriza, yo los cuidé a ustedes. Yo me di totalmente a ustedes. Yo me di en total a ustedes a cambio solamente de exponer el Evangelio. Antes estuvimos, antes de que nosotros pudiésemos sacar provecho de lo que estábamos haciendo, dice el apóstol Pablo, nosotros estuvimos con ustedes como una nodriza que cuida sin pedir nada a cambio, con ternura, con cariño, como cuida a un bebé. Así dice el apóstol Pablo que estuvo él con la iglesia de Tesalónica. Pablo dice eso porque había ciertos detractores, como mencionaba anteriormente, que estaban queriendo ultrajar o queriendo difamar el nombre del apóstol Pablo, diciendo que Pablo había sacado provecho, que el apóstol Pablo hacía esto, hacía aquello, como en Éfeso. En Éfeso había un tal Demetrio que se opuso fuertemente a que el apóstol Pablo predicase el evangelio ahí. ¿Por qué? Porque él había perdido mucho dinero, había perdido sus ganancias, su negocio se había ido a pique. ¿Y cuál era el negocio que tenía? Pues que él hacía templecillos de plata, hacía imágenes de la diosa Diana, y cuando la gente se convirtió, se dio cuenta de que aquello que creían, que seguían, que aquello que ellos adoraban era falso. Entonces, por lo tanto, ya dejaron de comprar todas aquellas cosas. Y tal Demetrio pues persiguió al apóstol Pablo. Tal parece que aquí había ciertas personas también que también querían difamar al apóstol Pablo, querían ultrajar, querían poner en ridículo el nombre del apóstol Pablo. Y Pablo dice, no, yo nunca hice tal cosa. Yo estuve con ustedes predicando el evangelio y Dios me es testigo. Y cuando había una oposición, una fuerte oposición, yo estuve ahí predicando el evangelio. Siempre van a haber oposiciones. Si un predicador no tiene oposición, eso quiere decir que el mensaje que está predicando pues no está impactando a las personas, no está incomodando a las personas. Pero si las personas se incomodan, si las personas se molestan, pues eso quiere decir de que algo bueno ese pastor, ese predicador está haciendo ahí. El predicador Moody, aquel grande evangelista del siglo XVIII, dijo que una vez cuando envió a unos seminaristas a que fueran a predicar el evangelio, y cuando regresaron les preguntó, ¿alguien se enojó? Dijo, nadie. ¿Alguien se convirtió a Cristo? Nadie. Entonces dijo, bueno, entonces vayan y pregúntenle a Dios a ver si ustedes están haciendo lo correcto, porque de repente puede ser de que ustedes no son predicadores, no son expositores de la palabra del Señor. Si se oponen, eso quiere decir de que estamos en lo correcto. Si hay personas que se molestan, que se ofenden, que se oponen a la palabra del Señor, es porque se está haciendo lo correcto. La sal está cayendo en la herida y las personas de alguna manera u otra van a reclamar. Eso es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Pues yo espero que la palabra del Señor, esta vez que está siendo expresada, que está siendo expuesta a través de estos medios, a través de estas pequeñas meditaciones, pues pueda llegar a usted. Y mi intención no es que usted se moleste, mi intención no es que usted entre en desacuerdo conmigo. No, no es conmigo, es la palabra del Señor. Yo aquí estoy exponiendo la palabra del Señor. Si usted tiene algún desacuerdo, pues está en desacuerdo con Dios, no es conmigo. Yo solamente estoy diciendo lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Podemos nosotros tomarla, aplicarla
y ponerla en práctica en nuestras vidas, y de esa manera nosotros podemos en realidad crecer, enriquecer nuestro conocimiento y crecer nuestra vida espiritual, y de esa manera estamos edificando la iglesia de Cristo Jesús. Pues que Dios me lo bendiga. Vamos a orar y así terminaremos. Pues sí, amado Padre, te doy gracias, Señor Santo, por el apóstol Pablo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor Santo, sigues siendo fiel. Te ruego, te suplico, pues que tu palabra nos siga hablando, nos siga exhortando, animando, Señor, para que podamos seguir nosotros adelante, haciendo aquello que tú nos mandas que hagamos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo te pido y te ruego estas cosas. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.